Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el agua. Sabéis que más del 70-80% de nuestro cuerpo es agua, que el agua es el elemento esencial de la vida. Pero oye, ¿qué agua bebemos? ¿Qué agua estamos bebiendo? ¿Qué diferencia hay entre beber un agua de calidad o no? Pues bien, hoy vamos a hablar con Juan Carlos Novo. Él es el CEO, es el director de Alcanatur, una empresa gallega que está en Galicia, que lo que hace es optimizar el agua que tenemos en casa para hacer un agua de excelentísima calidad. Están trabajando con hospitales, con universidades, haciendo ensayos clínicos, o sea, están demostrando muchas cosas de la importancia que tiene el agua. Y además ya sabes que si practicas ayuno y aportas un agua que sea antioxidante, que consiga penetrar en la célula, vas a conseguir que los resultados vayan muy por encima de si utilizas un agua de mala calidad. Así que, sin más dilación, vamos con Juan Carlos. Pues ya estamos aquí con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, un placer saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, Edgar, un placer. Muy bien. Pues bueno, como les decía a los oyentes y a los que nos están viendo también por YouTube, les explicaba un poquito del proyecto tan bonito este del agua de Alcanatur, del que hablaremos, que me interesa mucho. Pero antes de empezar a hablar de eso, todo el mundo reconoce, sabe, ¿no? Y tenemos la conciencia de que el agua nuestro cuerpo está formado de agua, ¿no? Básicamente, lo que comemos, que es muy importante. Pero me gustaría de un experto que nos contara un poquito más sobre esta importancia que tiene el agua en nuestra vida. Bueno, es una frase, nosotros tenemos la directora médica nuestra, que es una de las personas para mí que más sabe a nivel antioxidantes, es directora de un centro del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora María Monsalve, y hay una frase que dijo ella que me encantó y es, cuando vamos a las ferias de biocultura, creo que tengo aquí el polo, la tenemos, mira, aquí está, que me encanta, y dice esto, ¿no? La vital importancia de un buen agua en nuestra salud. Y tú lo has resumido muy bien y realmente nos lo creemos, pero como cuesta darse cuenta. Tú sabes que un buen alimento, dices tú, sí, mira, tomo esto bio y me va a venir bien, pero eso del agua, hay un núcleo pequeño de gente que sí, que es hidrogenada, que alcalina, que entiende un poquito, pero la mayoría de la gente, no, hay que beber agua, que es buena, pero ¿qué agua? Es verdad que lo que tú dices, somos 70% de nuestro cuerpo agua y esa agua hay que cuidarla. Hay un histiólogo que murió hace poco, Pitchinger, que a mí me encanta, que este hombre se dio cuenta que el líquido extracelular, ese líquido que conecta las células, era de vital importancia. Ese líquido tiene que tener unas características, que fuera alcalino, que tuviera el mínimo posible de radicales libres, es decir, que estuviera limpio, fluido. ¿Para qué? Para que nuestras células puedan intercambiar los alimentos o los excrementos, que es lo básico de una célula, de una forma fluida. Cuando tú tienes todo eso tóxico, tal, pues empieza a obturar el hígado, los riñones y todo el sistema que decía Pitchinger se empieza. Yo a través del doctor Marty Bosch, que no sé si le conoce, le sigo muchísimo, él estudió con Pitchinger y también recuperó un poquito todo eso. Entonces, ellos comentan que da igual que sea un cáncer, que una diabetes, que una hipertensión. En el fondo, Claro. tú una cosa que tienes que hacer es que limpiar, con lo que tú comentas tantas veces, con el ayuno intermitente, con un ayuno bueno. Tenemos que intentar depurar ese organismo, ese líquido extracelular que conecta a las células, y ahí el agua es básico. ¿Por qué? Claro. Ese líquido viscoso, un 80, 90, un tanto por ciento elevadísimo, es agua. Entonces, bueno, pues es de vital importancia, ¿no? Y Juan Carlos, has hecho alguna referencia y has mencionado que si el agua alcalina, el agua hidrogenada, para que lo podamos entender bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un agua alcalina? ¿Qué es un agua hidrogenada? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se llega a eso? Yo una cosa de las que encuentro es que quizás el agua es algo que la gente, el paladar, se acostumbra a un tipo de agua, sea cual sea, ¿no? Y eso quizás puede hacer que a la gente le cueste, a algunas personas, ¿no?, generar un cambio, ¿no?, o generar una conciencia más, como así con la alimentación quizá ese factor es un poco ¿no?, Sí, más presente. sí. Entonces, ¿qué es un agua de calidad, ¿no? O sea, ¿qué es un agua alcalina? ¿Qué es hidrogenada? ¿Cómo la conseguimos?
Sí, bueno, lo que tú has dicho del sabor es muy importante. Porque, claro, si tú tienes un agua buenísima, pero al final no la bebes porque no te sabe bien, yo esto digo como el que come con sal o con mucha sal o con poca sal o con sal media. Quieras o no tú, si estás acostumbrado tu paladar a poca sal, de repente te ponen un chuletón que puede ser buenísimo, el que tome carne o un pescado Claro. o una verdura, que esté muy sazonado y tú dices, y no te gusta aquella comida. Pues el agua igual. Yo estoy, por ejemplo, vivo en Galicia, en Santiago de Compostela. Estoy acostumbrado a un agua de mineralización media. Yo me voy a una zona como Valencia o Barcelona y mi paladar, uy, ¿por qué? Porque no estoy acostumbrado. Por eso la gente cuando hace las paellas se lleva el agua de Valencia. ¿Por qué? Porque es un agua más dura, el arroz se hace antes. Quiero decir que hasta para cocinar el agua influye mucho. Claro. Entonces, el sabor, clave, influye muchísimo y es importante pues adaptar el paladar a ello. Una vez que el agua sabe bien, según nuestro punto de vista, ¿cuál es la mejor agua? Basándonos un poquito en los principios de Pitchinger, vamos a ver un agua que sea buena para mi salud, aparte de saciar mi sed, que es importante beber, pero ¿qué es lo ideal? Entonces, un agua que me ayude a ese proceso de envejecimiento natural a que mi cuerpo está sometido, que tú tantas veces hablas de ello y tantos expertos, pues que me ayude y que no sea, quiero decir, una cosa en contra. Entonces, un tema que tenemos un poquito al día hoy es la acidosis metabólica. Muchos científicos se dieron cuenta, sobre todo en Estados Unidos, pero antes ya en Japón, que nuestro cuerpo, depende de lo que tú comas, puede tender al alcalino o a lo ácido. Nuestro pH ideal sería 7,3. Entonces, si yo tomo alimentos ácidos, como puede ser la carne, el pescado, me estreso, que el estrés es uno de los elementos fundamentales, bebo alcohol, pues ahí tiendo a llevar a mi cuerpo a la acidosis, que es un pH más bajo de 7. Si yo respiro, vivo un ambiente sano, me cuido, alimentos, por ejemplo, mucha verdura, mucha fruta, pues tiendo a llevar a mi cuerpo a ese equilibrio, a esa alcalinidad. Porque esa alcalinidad en sangre es mucho más difícil de modificar, porque si no nos moriríamos al momento, pero en saliva o en orina, entonces nosotros siempre abogamos por estas tiras reactivas que en todos nuestros productos regalamos para que la persona en un simple acto pueda saber cómo está mi pH corporal. Tomar conciencia, igual que me hago un análisis de mi colesterol o ver cómo tal, cuál es mi pH corporal. Entonces, esto ves que tiene la tirita un par de tal, la meto, hace un cambio y yo ahora mismo cojo, lo mido en la bolsita y yo ahora mismo tengo un pH pues 7 y pico. Bueno, bien, si yo voy, tiene que ser en ayunas. Si yo hubiera tomado un café, esto ya me saldría ácido, porque el café es muy ácido. Entonces, pH, el equilibrio del pH es importantísimo. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio hace que mi cuerpo, cuando los alimentos o los elementos o alimentos ácidos entran a mi organismo, va a buscar la manera de, el cuerpo siempre busca la homeostasis, el equilibrio. Entonces, ¿dónde va a robar esos minerales que necesita para bloquear los desechos ácidos? En mis huesos, que el calcio, el magnesio, en la mielina de los músculos. Quiero decir, él va a buscar siempre su equilibrio y robar donde no debe. Entonces, yo tengo que ayudar a mi cuerpo a que no robe donde no debe, dándole yo esos minerales. ¿Cómo? Con el alimento, fruta y verdura y un agua. Nuestra agua, por ejemplo, el pH medio es 9. El máximo permitido por ley es 9,5. Entonces, un agua ácida, como son la mayoría de las aguas minerales, va a contribuir a qué? A que esa acidosis permanezca. Igual que tomar mucha carne y mucho pescado o mucho café o lo que fuera. Entonces, vamos a tratar de equilibrar. Tomo un filete, voy a poner mi verdura, voy a poner después mi fruta y voy a tomar mi agua alcalina para hacer infusiones, para cocinar, etcétera, etcétera. También muy importante lavar la fruta, porque hay pesticidas externos, no el interno, eso no hay quien lo quite, pero el externo, si tú la lavas con un agua con un pH alto, ¿por qué? Ahora vamos a ver otro elemento importantísimo, Edgar. La microestructuración del agua. Es un elemento un poco complejo de explicar. Quiero decir, el agua tiene más o menos, vamos a poner el agua del grifo, el agua mineral es un agua, no digo muerta, pero casi muerta. Tiene muy poquita conductividad, que es el tema eléctrico. Un agua tipo Bezoya, por ejemplo, estas aguas que tienen muy poca mineralización, son aguas que no tienen apenas conductividad. Nuestro cuerpo es un elemento, por eso es tan importante una sal del Himalaya, el agua de mar. ¿Por qué? Porque son agua con mucha conductividad, porque tiene muchos minerales. Un agua desmineralizada, estamos hablando, tú le pones, hay un ejemplo que hay un doctor en Estados Unidos que hace con una bombilla y pone los electrodos en un agua desmineralizada, en un agua destilada, y no se enciende la luz. Le echa un poquito de sal del Himalaya, un poquito de sal de mar, y al momento se enciende la luz. Nuestro cuerpo es lo mismo. Entonces,
necesitamos un agua que tenga equilibrio minerales, una parte de calcio, otra parte de magnesio y potasio. ¿Por qué? Porque además, como tú sabes, los alimentos hoy en día, por el tipo de agricultura extensiva que tenemos, han perdido sobre todo magnesio y potasio. Entonces hay un gran desequilibrio en estos minerales, que es bueno que los aporte el agua. Bien, entonces muy importante lo que te decía. Entonces, el agua normal que bebemos, que tiene un clúster, es una palabra inglesa que quiere decir enlace, entre 14 y 16 enlaces. Cuando esa agua la ionizamos, que ya verás que es un concepto un poco complejo, hidrogenar, ionizar, no es fácil de explicar, pero trataremos que a tu público puedan entenderlo, es un concepto muy sutil. Bueno, entonces, ¿qué es? Estamos emitiendo electrones al agua y al mismo tiempo rompemos esos enlaces grandes que le permite, la célula tiene la porosidad, ¿no?, de la célula es muy la pequeña. Porosidad de la célula y las puertas de entrada de la célula son muy pequeñitas. Entonces, cuanto más pequeño es el alimento y cuanto más pequeña es el agua, el tamaño de la molécula de agua, mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ionizamos el agua? Rompemos en pequeños enlaces de 5 macromoléculas, no de 15. Entonces, es un agua que te va a hidratar de una manera espectacular. Tú, por ejemplo, una cosa que yo explico eso muy fácilmente, hay unos vídeos donde una persona pone en el agua normal una infusión cualquiera y un agua pasada por un filtro Alcanatur, la misma infusión, en frío. Y al momento verás que la que pasó por la misma agua, que pasó por el filtro Alcanatur, coge el color del agua rápidamente. ¿Por qué? Porque al ser el enlace más pequeño, penetró antes. Tú haces una prueba un día con tu agua, coges el agua del grifo, medio vaso, que es además es un tema muy visual, medio vaso, pones un té verde, y la misma pasada por la máquina tuya y verás como al momento la que has pasado por la máquina. ¿Por qué? Porque ese enlace es mucho más pequeño, es un agua mucho más nutritiva. Cualquier producto natural o un ayuno que hagas con esta agua te va a nutrir mucho mejor, tanto el alimento como el producto natural que estás tomando, que es mucho más asequible. Entonces, muy importante, alcalina, pH 9 sería el ideal, microestructurada para que mi cuerpo absorba al 100% este elemento. Habíamos hablado del concepto ionizada. Ionizada es que estoy aportando electrones. Exacto. El concepto radicales libres, yo creo que la mayoría de la gente, estrés oxidativo, algo lo controla. ¿De qué es? De que nuestro cuerpo, pues cuando abres una manzana o un plátano, ¿qué le pasa? El 2% del aire que respiramos nos oxida y entonces hay que luchar contra eso. De un equilibrio, porque hay mucha gente fanática. La doctora Monsalve, como te comentaba, una de las mayores expertas europeas del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, nos comentaba siempre en los vídeos que hacemos con ella, pues ya sea en un cáncer, en cualquier enfermedad, hay un proceso oxidativo importante, igual que acidificante. El órgano afectado está mucho más ácido y más oxidado que el resto del cuerpo, porque en ese órgano hay una lucha de tu organismo por la sanación. Entonces, muy importante, nosotros cuando hacemos estudios científicos siempre hacemos, por ejemplo, el primero que hicimos de diabetes tipo 1 en el 2000, en la Universidad de Vigo, en el 2016, el órgano afectado por la diabetes tipo 1 es el páncreas. El resto de órganos que se analizaron, era un preclínico, estaban perfecto, intacto. El estrés oxidativo, que fue lo que se analizó, la cantidad de radicales libres, en cambio en el páncreas, bueno, ya te digo, era tremendo la toxicidad que tenía. Por eso, el primer estudio que dimos, que con nuestra agua, lo que es las TEBARS y la catalasa, que son dos medidores de ese estrés oxidativo que los científicos usan, mejoraron de forma espectacular en el agua que bebieron el agua de Alcanatur. Por eso nosotros desde el año 2016 nos propusimos ese tema, es decir, esto hay que llevarlo a estudiarlo, como han hecho en Japón. Pero estamos hablando de una tecnología que en el año 65, el año que yo nací, el gobierno japonés puso el agua alcalina ionizada en los hospitales como sistema médico-terapéutico para problemas gastrointestinales. Nosotros ahora estamos con la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa de Madrid, y a través del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo un estudio clínico con los pacientes, 50 jarras en este caso, que se han repartido, 25 falsas, 25 verdaderas, es decir, un estudio randomizado que saldrá en una revista internacional. Acaba de salir otro en preclínico de microbiota intestinal, donde la mucina, que tú conocerás muy bien, yo no conocía mucho este parámetro, que es este moco que tenemos que protege los intestinos. Bueno, nos decía la doctora Monsalve que ya hay otros parámetros que han salido, pero la mucina ya espectacular en el grupo que bebió nuestra agua. Entonces, quiero decir,
que tú sabrás y has hablado mil veces de este segundo cerebro que llamamos la El microbiota. intestino. Qué Vale. interesante, ¿eh? Todo el mecanismo. Entonces, Juan Carlos, bien, vosotros con Alcanatur tenéis ¿no? este proyecto. ¿De dónde, cómo conseguís, ¿no? ¿Cuál es vuestra, o sea, la gente que nos esté escuchando, cómo es el proceso para conseguir este agua de esta calidad? Porque claro, sabemos que dependiendo de la zona de España donde vivas es un agua diferente. ¿Cómo se consigue? ¿Qué diferentes propuestas tenéis en el proyecto Alcanatur que pueden llegar a ofrecerle, ¿no? a la población esta calidad de agua? Bueno, pues lo que tú has dicho, preguntarle primero de todo a la persona en qué zona vive, porque depende de la zona que vive, puede ir con una jarra, que es un producto el más económico que tenemos, estás hablando de un producto de 70 y pico, 77 euros, con Ujú. mantenimiento súper económico del 0,40 y pico céntimos litro. Cualquier persona puede comprarlo, además se puede pagar en 3 o 4 veces en la página web. Quiero decir, pero ¿qué pasa? Lo que hablamos, ¿qué sabor me da el agua? Eso ya daría para otro Sí, ¿eh? seminario porque es complejo. Bien, había gente que nos pedía un producto que fuera más rápido, familias grandes, que diera más cantidad de agua. Bueno, pues hace unos meses sacamos un producto que se llama Depure, que va debajo del fregadero o arriba del fregadero, tenemos 2 modelos, y te da 2 litros por minuto. Es muy similar a la jarra, el proceso es a través de una cerámica biocerámica patentada, que sobre todo trabajamos con magnesio que traemos de Suiza, no Ujú. trabajamos con productos chinos. También muy importante los plásticos. Nuestros plásticos están certificados por el doctor Nicolás Olea de la Universidad de Granada, De conforme Granada, sí. no tiene ningún tipo de disruptor endocrino. No es decir, no tiene bifenol A, pero es que hay esbofalatos, hay cientos de disruptores endocrinos. Nuestro producto no tenía ni androgénicos ni estrogénicos. Muy importante dar esta garantía Sí, al ¿eh? que nos esté escuchando. Entonces, este depure para esa familia, ¿qué tal? Y depende de la zona de España, pues lo normal que empiecen con la jarra y que el paso siguiente, si tienen esa necesidad para agua para cocinar, para lavar la fruta, la verdura, que pasen al depure. Y hay zonas de España donde el agua, por su dureza, por el tipo de característica que tiene, que necesita ya un elemento mucho más potente. Y ahí tenemos el Como sistema. donde estoy yo, por ejemplo, ¿no? Ahí necesitamos ya una osmosis inversa de flujo directo. ¿Por qué flujo directo? Porque tiene un rechazo mínimo de agua, no acumulas agua en un depósito, es directa, tal como dice la palabra. Estamos hablando de un aparato muy intuitivo. Entonces, ese aparato me va a dar un agua con un equilibrio de minerales muy bajo, porque me va a eliminar la mayoría de los minerales, pero va a desechar a nivel tóxicos, te quita el 97% de todos los tóxicos, ya sea resto de medicamentos, hasta de drogas que pueda haber, porque hay muchas zonas como la tuya donde ya viene de 4 o 5 depuradoras. Entonces, Claro. la primera es súper efectiva y a la segunda la calidad del agua va, entonces cada vez va a bajar, porque es imposible una depuradora que tenga una calidad Sí, excepcional. sí. Entonces, en esos sitios, claro, la inversión es bastante más grande, pero Ujú. estamos hablando de un cliente que ya tiene esa mentalidad de que es un producto que se va a Claro. usar para cocinar, para hacer infusiones, para beber. Es que es increíble lo que dependemos del agua y hoy lo que no es ya de Ujú. recibo es comprar agua mineral. ¿Por qué? Porque la huella de carbono que deja, lo tóxico que dejas al Claro. reciclar las botellas, aunque se recicle una parte, eso quiere decir, Ya. no tiene pies ni cabeza. Eso te iba a decir, o sea, todo el otro lado, ¿no? Que tiene a nivel de, pues eso, de sostenibilidad. Bueno, incluso, oye, tienes un agua de calidad en casa que claro, que pues por un lado sí que es una inversión importante los que vivan en unas zonas donde se necesite, ¿no? Un equipo más importante, pero a largo plazo también es una inversión, ¿no? Para tu salud y muchas cosas. En cuanto a lo que decías del gusto, ¿no? Yo me acuerdo que lo comentábamos por teléfono, que claro, vienes de beber un tipo de agua embotellada, hay un cambio, pero realmente cuando empiezas a cogerle adaptarte a ese cambio, pues es un agua que da un gusto pues tremendo beberla y además sobre todo con esa capacidad, ¿no? de antioxidante y de lo que comentabas, que lo has explicado, por cierto, súper bien. Yo creo que se entiende perfectamente cómo ¿no? el romper todos esos enlaces y el tener micropartículas, ¿no? A nivel, pensar que, o sea, siempre os lo digo y os lo decimos
y cuando hablamos con un montón de personas, ¿no? Que al final el cuerpo es bioquímica pura por dentro y que lo que pasa realmente en un organismo es lo que pasa en nuestras células. Entonces, oye, pues darle al cuerpo estas micropartículas que puedan entrar a directas, ¿no? Al interior de la célula, al citoplasma, para luchar contra los radicales libres y un montón de procesos, genial. Y además, claro, si estamos hablando de que muchas de las personas que están aquí ahora escuchando, pues practican el ayuno intermitente o el ayuno prolongado, que es un proceso desinflamatorio, detoxificante, antienvejecimiento y demás, pues qué mejor compañero de viajes que le vas a sacar un rendimiento a tus procesos de ayuno, pero bueno, espectaculares. Yo la limpieza colónica me la hago con el agua mismo. Quiere decir Claro, es verdad. es Mira, que este no me ha caído para todo lo que son los sí, enemas y las limpiezas colónicas, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. yo he hecho también ayuno intermitente y ahí es que lo notas, ya te digo, ves cómo la orina sale, vamos, mucho, desintoxicas de una forma, ya el ayuno, yo sobre todo el intermitente me enamora porque no hay tanto esfuerzo, así Claro. como hace mucho tiempo, y la verdad que cuando pones un buen agua, que lo notas. Mira, otro tema muy importante, muy básico, como la gente dice muchas veces, ¿cómo sé si el agua tiene antioxidantes? Bueno, el hidrógeno es otro antioxidante. ¿Te acuerdas que me digas lo primero día, sale el agua como blanca? Bueno, pues Sí, ese es es de verdad. contacto con la biocerámica, tiene, sobre todo las primeras aguas que bebes, ese hidrógeno molecular que atraviesa la barrera hematoencefálica. Es muy Ajá. importante para prevenir Alzheimer y Parkinson, que son dos problemas que tenemos, porque donde más oxidación se produce, en el órgano más grande que tenemos, en nuestro cerebro. Sí. Bueno, pues con el betadine, la gente puede saber cómo hacer una prueba muy sencilla. Este es el producto más oxidante de la naturaleza, el yodo. Bueno, pues, ¿cómo puedo saber si un agua es oxidante o antioxidante? Muy fácil. Cojo un vaso, la mitad, y le echo 2 gotas de betadine. Povidona, que se llama, da igual. Betadine es una Sí. marca comercial. Mm. En cualquier supermercado lo podéis comprar por 2 euros. Bueno, remuevo. Si se queda transparente, es que es un agua. Cuanto más gotas eche y quede transparente, más antioxidante es agua. Si a la segunda gota se me queda color oscuro, como el yodo, es que esa agua no tiene capacidad ninguna. Veréis que el agua mineral o el Vale. agua del grifo, con segunda gota se queda ya marrón. Mientras que si realmente esa agua está ionizada o hidrogenada, esa agua te va a aguantar 6, 10, 15 gotas. Cuanto más gotas, más antioxidante es agua. Es una prueba científica que me enseñó la directora del máster de farmacia aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, que cualquiera puede hacer en casa. Entonces son pruebas muy sencillas, igual que saben el pH, como estos líquidos que tenemos, que Ujú. nosotros enviamos con nuestros productos, pues podemos saber de una forma muy fácil, sin ser químicos, en casa. Mi agua es alcalina, es antioxidante, la infusión está reestructurada bien o no. Claro. ¿Eh? Muy bien, pues mira, son cosas sencillitas que al que le interese todos estos temas lo puede hacer en cualquier momento en su casa. Vale, Juan Carlos, una cosa, cualquier persona que esté interesada, ¿dónde os puede encontrar? ¿Cómo se puede asesorar? Bueno, Dinos. pues tenemos la página web en alcanatur.com y cualquier duda que tenga de cualquier tipo a través vuestra o lo que sea, nos la puede hacer Mm. llegar. Nosotros encantados, llamamos a la persona, le preguntamos qué zona es, explicamos lo máximo posible estas cosas, depende de lo que quiera informarse la persona. Y bueno, ya digo, todo lo que es la cultura del agua, procuramos ser líderes tanto por estudios científicos como por darle soluciones al cliente, 30 días de garantía de satisfacción de los productos. Quiero decir, darle la mayor porque un cliente satisfecho Genial. trae más, ¿no? Perfecto. Y si además decís que venís de parte mía, creo que os harán un detallito. Sí, es importante. Hay un código que era interesante, que tiene un descuento importante que le damos porque lo que queremos es difundirlo lo máximo posible, Edgar. Y gracias por Súper. tu tiempo, que sabemos que estás súper liado, No, hombre, y no. por difundir, aparte del ayuno intermitente y todo lo que difundes, que el tema del agua es de vital importancia. Pues sí, la verdad es que yo encantado, al contrario, súper agradecido de poder haber hablado contigo y haber escuchado todo esto sobre el agua, muchas de las cosas bueno, que también he aprendido yo hoy y que pues ha sido un auténtico placer, Juan Carlos. Oye, espero verte pronto. Igualmente, Edgar, un placer, ¿eh? Venga, hasta la próxima. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify,
iVoox o donde quiera que nos escuches.